El mito de la Guerra Buena. La historia comúnmente aceptada presenta la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial como una gran cruzada por la libertad y la democracia. Películas de Hollywood, discursos de líderes como Roosevelt y Eisenhower y una mitología oficial cuidadosamente construida han cimentado la imagen de una nación idealista que se alzó para derrotar la tiranía fascista. Sin embargo, esta versión de la guerra buena se desmorona bajo un escrutinio más profundo, revelando una narrativa impulsada no por ideales, sino por los fríos y calculados intereses de la élite del poder estadounidense. Los soldados rasos, los Gis que lucharon y murieron en los campos de batalla de Europa y el Pacífico, no estaban motivados por una cruzada ideológica. La mayoría no tenía una idea clara de por qué luchaba su país y su objetivo era más simple y personal: sobrevivir para poder volver a casa. De hecho, antes de la guerra, el fascismo no era visto como el enemigo inequívoco en Estados Unidos. Por el contrario, en los círculos de poder existía una considerable simpatía y admiración por figuras como Mussolini y Hitler. Para la élite empresarial y política americana, el fascismo ofrecía dos grandes atractivos. Primero, era bueno para los negocios. Gigantes corporativos como Ford, General Motors, IBM y Tetra Coca-Cola, entre otros, tenían inversiones y subsidiarias en la Alemania nazi que prosperaron enormemente. Hitler había eliminado los sindicatos y los partidos de izquierda, creando un paraíso para los capitalistas, donde los salarios se mantenían bajos y los trabajadores eran tan dóciles como perros falderos. El rearme alemán generó pedidos masivos y las ganancias de estas corporaciones americanas se dispararon. Henry Ford, un notorio antisemita, fue condecorado por el Führer y ejecutivos de General Motors describieron la Alemania nazi como el milagro del siglo XX. Estas empresas no solo se beneficiaron, sino que contribuyeron activamente al esfuerzo de guerra alemán, produciendo camiones, tanques y la tecnología necesaria para la Blitzkrieg y la organización del Holocausto. El segundo atractivo del fascismo era su virulento anticomunismo. Para la élite americana, el verdadero enemigo no era el fascismo, sino el peligro rojo de la Unión Soviética. La Gran Depresión había puesto en jaque al capitalismo, mientras que la URSS se industrializaba a un ritmo vertiginoso, ofreciendo un modelo alternativo que inspiraba a los movimientos obreros y radicales en Estados Unidos. Hitler era visto como la gran esperanza blanca, un baluarte contra el bolchevismo, el sifrido que aplastaría al dragón comunista. Esta visión llevó a Estados Unidos, al igual que a Gran Bretaña y Francia, a seguir una política de pacificación, permitiendo y hasta alentando las ambiciones de Hitler hacia el este, con la esperanza de que se afrascara en un conflicto mortal con la Unión Soviética. El giro en la postura americana no se debió a un despertar moral, sino a un cambio en los intereses económicos. La guerra en Europa, iniciada en 1939, sacó a la industria estadounidense la Gran Depresión. Gran Bretaña, aislada y desesperada, se convirtió en un cliente masivo a través del programa de préstamo y arriendo l'NDASE, Estados Unidos se convirtió en el arsenal de la democracia, pero no por altruismo. A cambio de la ayuda, Washington exigió a Londres que desmantelara su sistema de preferencias imperiales, abriendo las puertas de su vasto imperio a las exportaciones y la inversión americanas. El objetivo no era salvar la democracia, sino asegurar la hegemonía económica global. Mientras tanto, la Alemania nazi se convertía en un competidor molesto, creando una economía cerrada en Europa y penetrando en los mercados de América Latina, considerados el patio trasero de Estados Unidos. Gradualmente, para la mayoría de los negocios americanos, los beneficios de comerciar con Gran Bretaña superaron las ventajas de sus conexiones con Hitler. Cuando Estados Unidos entró formalmente en la guerra, no fue por la agresión nazi en Europa, sino por el ataque japonés a Pearl Harbor. Este ataque no fue una agresión sin provocación, sino la respuesta de Japón a un embargo petrolero impuesto por Washington que amenazaba con paralizar su economía. La disputa era, en esencia, una lucha entre dos potencias imperialistas por el control de los recursos y mercados de Asia. Fue Hitler quien, en un gesto de solidaridad con su aliado japonés, y con la esperanza de que éste atacara Galagurs en Siberia, declaró la guerra a Estados Unidos, arrastrándolo al conflicto europeo. Una vez en guerra, la estrategia de los aliados occidentales fue cínica y calculadora. A pesar de las desesperadas peticiones de Stalin, se negaron a abrir un segundo frente en Francia durante 1942 y 1943. El objetivo era que la Unión Soviética soportara la mayor parte de la lucha contra la Wehrmacht, desangrándose en el frente oriental mientras los americanos y británicos conservaban sus fuerzas. Se esperaba que al final pudieran intervenir para recoger los frutos de una victoria conseguida en gran parte con sangre soviética, imponiendo sus condiciones tanto a una Alemania derrotada como a una Unión Soviética exhausta. Las campañas en el norte de África e Italia sirvieron principalmente a los intereses imperiales británicos en el Mediterráneo, pero hicieron poco para aliviar la presión sobre el Ejército Rojo. El punto de inflexión llegó con la batalla de Stalingrado. La catastrófica derrota alemana demostró que el Ejército Rojo podía vencer a la Wehrmacht por sí solo. De repente, la pesadilla para Washington y Londres no era una derrota soviética,
sino una victoria total soviética que dejaría a Stalin como dueño de Europa. Fue entonces cuando la apertura de un segundo frente se convirtió en una prioridad urgente, no para ayudar a los soviéticos, sino para competir con ellos en la carrera hacia Berlín y limitar la expansión de su influencia. En los territorios que liberaron, como Italia, Grecia y Francia, los aliados occidentales revelaron sus verdaderas intenciones. Ignoraron o desarmaron a los movimientos de resistencia antifascista, que a menudo eran de izquierdas y abogaban por reformas sociales radicales. En su lugar, instalaron en el poder a figuras conservadoras, incluyendo a antiguos colaboradores fascistas y a la mafia en Sicilia, para asegurar que el orden capitalista permaneciera intacto. Este fue el precedente que Stalin observaría atentamente y aplicaría en su propia esfera de influencia en Europa del Este. Hacia el final de la guerra, con el ejército rojo a las puertas de Berlín, los aliados occidentales, particularmente Churchill, coquetearon con una opción alemana, una paz separada con los restos del ejército alemán para unir fuerzas en una cruzada contra el enemigo común, la Unión Soviética. Aunque este plan nunca se materializó, se tomaron medidas para preservar unidades de la Wehrmacht y reclutar a científicos y espías nazis para la inminente confrontación. El arma definitiva para imponer la voluntad estadounidense fue la bomba atómica. Su uso contra Hiroshima y Nagasaki no fue una necesidad militar para terminar la guerra, pues Japón ya buscaba la rendición. Fue un acto de diplomacia atómica. El primer objetivo era forzar la capitulación japonesa antes de que la Unión Soviética, que había prometido entrar en la guerra en Asia, pudiera reclamar un papel en la configuración de la posguerra en la región. El segundo, y más importante, fue una brutal demostración de poder dirigida a Moscú, un martillo para hacer a Stalin más manejable en las negociaciones sobre el futuro de Europa. Esta política del palo resultó contraproducente. En lugar de doblegarse, Stalin se atrincheró. La diplomacia nuclear de Truman no le dejó otra opción que asegurar su esfera de influencia, bajando el telón de acero sobre Europa del Este. Así nació la Guerra Fría. Para la élite del poder americana, la Guerra Fría fue la guerra perfecta. Sirvió para dos propósitos cruciales. En el frente interno, permitió lanzar una caza de brujas anticomunista, el macartismo, que aplastó al movimiento obrero y desacreditó cualquier aspiración a un estado del bienestar, consolidando el poder de las corporaciones. En el frente económico, la amenaza soviética justificó la creación de un sistema pentágono, una economía de guerra permanente que garantizaba contratos militares masivos y beneficios astronómicos para el complejo militar industrial, manteniendo a flote la economía y evitando una nueva depresión. La carrera armamentista impuesta por Washington finalmente llegó a la Unión Soviética, a la ruina económica. Su colapso, casi medio siglo después, fue la victoria final de los objetivos que la élite americana se había propuesto desde la Segunda Guerra Mundial, a la eliminación de cualquier alternativa al sistema capitalista y la apertura del mundo entero a sus intereses. La guerra no había sido buena por sus ideales, sino por sus resultados. Rejuveneció el capitalismo, estableció la hegemonía global de Estados Unidos y aseguró que el siglo americano se construyera sobre los cimientos de la ganancia corporativa, un proceso que hoy conocemos como globalización. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar